Bienvenidos al séptimo taller de la Biblia, contenido del Antiguo Testamento. Introducción. No necesariamente lo viejo se convierte en inservible. Hay cosas como las monedas, los muebles finos o los sellos de correo que aumentan de valor conforme pase el tiempo. El Antiguo Testamento tuvo como fin preparar la venida de Cristo, pero no pasó de moda con su llegada. Jesús no vino a abolir lo que estaba escrito, sino a perfeccionarlo. Por tanto, no podemos prescindir de los libros del Antiguo Testamento. Todos son libros revelados por Dios y en ellos, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, encontramos el testimonio y la pedagogía divina, enseñanzas maravillosas acerca de Dios, sabiduría acerca del hombre y tesoros de oración. En ellos está escondido el misterio de nuestra salvación. Para entender plenamente el mensaje que Dios nos da en el Nuevo Testamento, es indispensable leerlo en relación con el Antiguo Testamento. Toda la Sagrada Escritura es una sola revelación, un solo mensaje divino que Dios quiere comunicar al hombre, y no la podremos entender si la escuchamos en forma fragmentada. Podríamos comparar la Biblia con una cinta magnetofónica grabada en estéreo. Para escucharla usaríamos un aparato con dos bocinas. Una es el Antiguo Testamento y la otra es el Nuevo Testamento. Puedes escuchar la cinta con una sola bocina, pero no oirás la música completa, sino solo los sonidos graves y solo los agudos, solo los instrumentos o solo las voces. Para escuchar la música tal como la compuso el autor, deberás conectar las dos bocinas y entonces disfrutarás del sonido integral de la composición. Para entender en toda su integridad el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras, es necesario leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se hace manifiesto en el Nuevo. Ambos se esclarecen mutuamente y por tanto son inseparables. Es más, para comprender bien la Sagrada Escritura y al hombre bíblico es necesario conocer un poco el país en donde fue escrito, su geografía, su raza y el medio social en que se desarrollan los hechos que narra la Biblia. Objetivo doctrinal: ver que abarca el Antiguo Testamento y conocer el pueblo judío, sus costumbres y sus leyes. Objetivo vivencial: leer el Antiguo Testamento con la mirada puesta en el Nuevo, pues muchas de las prefiguraciones del Antiguo Testamento se realizaron en Jesús, en María y en la Iglesia. Tesis: los libros del Antiguo Testamento son 46. Nos narran cómo Dios hizo una alianza con un pueblo concreto, Israel, para invitarle a una vida de comunión con Él, y cómo ese pueblo le fue respondiendo a Dios con sus luces y sus sombras. A esto se llama historia sagrada. Historia porque se narran sucesos concretos de un pueblo y de unos hombres. Y sagrada porque en esa historia interviene Dios, que invita al hombre a la comunión con Él. La historia sagrada es como un drama en dos actos. En el primero, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y habla a ellos por medio de los profetas. En el segundo acto, en el Nuevo Testamento, ha llegado la plenitud de los tiempos y Dios habla por medio de Jesucristo su Hijo. Explicación de la tesis. ¿Cómo era el pueblo judío en sus costumbres, su ley y su fe? Entendemos mejor a una persona cuando conocemos los lugares de donde proviene. A todos nos marca nuestro terruño y la historia del lugar que nos vio nacer y crecer, porque es nuestra prehistoria personal. Con esta intención nos acercamos ahora a la geografía y modo de vivir de Israel, donde tuvo lugar la revelación de Dios. A. Características del pueblo judío y su medio. El pueblo de Israel es un pequeño pueblo de poco interés para la historia de grandes civilizaciones como Egipto, Siria, Persia, Grecia y Roma. La historia de Israel no despierta mucho interés. Es uno de los tantos pueblos pequeños que habitaban la llanura de Canaán.
Al inicio es solo una familia nómada, Abraham, que busca un pedazo de tierra para vivir. A través del tiempo se desarrolla en 12 pequeñas tribus que se establecen en Canaán, actual Palestina. Después de un periodo de permanencia en Egipto, esclavitud, vuelven a su tierra porque su posesión geográfica entre las dos potencias de Egipto y de Siria no les favorecía. Padece invasión ahora de una y ahora de otra, o de las dos naciones. Es víctima del poder de los persas, de los griegos y de Roma, llegando a ser una pequeña provincia del Imperio Romano. Sin embargo, la pequeñez de este insignificante pueblo fue objeto de la maravillosa acción salvífica de Dios. Dios lo escogió para hacerle su pueblo, del que vendrá para todos los hombres su mismo Hijo, el Salvador. Dios guió con su mano providencial la historia de Israel, infundió su espíritu en sus escritos y literatura, que se convirtieron así en palabra de Dios. El pueblo de Israel no vivió solo y aislado del mundo, sino que anduvo errante de Mesopotamia a Egipto y tuvo estrechas relaciones con otros pueblos, como los asirios, arameos, fenicios. El país de la Biblia se sale, pues, de los límites propios de Palestina y abarca la zona que denomina la Medialuna Fértil. Esta región iba desde el Nilo hasta el Golfo Pérsico, pasaba por el Mediterráneo, Palestina y Siria, seguía el curso de los ríos Tigres y Éufrates a través de Mesopotamia, formando así una medialuna perfecta. Esta en el extremo oriente del Mediterráneo, en su costa sudeste, entre el mar y el desierto, y entre Egipto y el Líbano. Físicamente tiene 4 franjas, de oeste a este: la llanura costera, agricultura; el altiplano, montaña; la fosa del Jordán, depresiones más del Tiberíades; y la meseta del Transjordania. En esta amplia región se encontraban las civilizaciones más florecientes desde la edad de piedra hasta la edad de oro, de las culturas griega y romana y las culturas de Mesopotamia, Egipto y Canaán, Palestina. A este pueblo escogido se le han dado diversos nombres. El pueblo hebreo. La palabra hebreo deriva de Heber, antepasado de Abraham, por tanto designado en principio a otros pueblos y no solo al pueblo elegido por Dios. Por ejemplo, los moabitas y los amonitas también eran hebreos. El pueblo israelita. La palabra israelita deriva de los hijos de Israel. Es el nombre más apropiado para llamar al pueblo escogido, formado por 12 tribus que descendían de los 12 patriarcas, hijos de Jacob. Israel es el sobrenombre de Jacob. Los israelitas se llamaban a sí mismos hebreos solamente en sus relaciones con otros pueblos, para emplear la misma terminología que usaban los otros, pero ordinariamente, hablando entre ellos, no lo usaban nunca. El pueblo judío, o también simplemente Judá, era originariamente una de las tribus y más tarde la población del reino de Judá, contrapuesto al reino de Israel. A la vuelta de la cautividad de Babilonia, la mayoría de los repatriados era el antiguo reino de Judá, y por eso se les empezó a llamar a todos judíos, nombre con el que llamaron también los judíos. B. Tierra prometida. Entre los innumerables nombres que aparecen en la Biblia para designar a la tierra prometida está el de Palestina, patria de Cristo. Palestina quiere decir tierra de filisteos. Su nombre primitivo era Canaán. Está limitada al norte por el Líbano y Siria, al sur por la península de Sinaí, al este por el desierto de Arabia y al oeste por el mar Mediterráneo. Está situado, pues, entre las dos civilizaciones más importantes de la antigüedad, Mesopotamia e Egipto. Palestina forma un cuadrilátero de 250 kilómetros de largo con una anchura
de 37 kilómetros al norte y 150 al sur. Sus productos son trigo, cebada y árboles frutales, higos, dátiles, uvas y olivos. Zonas pobres son Judá, región al sur, donde se encontraba Jerusalén, Belén, Hebrón y el Negev. En el sur, junto al desierto del Sinaí. Su ganado, carneros y cabras, ovejas y asnos, el camello para cruzar el desierto y el pescado en la región de los lagos Tiberíades o Mar de Galilea al norte. Palestina tiene dos estaciones en el año, la lluviosa y la seca. La temperatura es muy variable, dependiendo de si la región está cerca del Mediterráneo o del desierto. Pero en general, podemos decir que Palestina es una tierra árida y pobre. Pero para los israelitas que habían permanecido largos años en las estepas montañosas del Sinaí, la tierra de Canaán aparecía fértil y hermosa. País que emana leche y miel. Los habitantes viven en continuo sobresalto debido a que son asaltados con frecuencia por tribus nómadas. C. El agua. Palestina es una región en que el agua escasea. El único río importante, el Jordán, que en época de lluvias es un torrente tumultuoso que no puede ser aprovechado. Los valles secos solo reciben agua en invierno. En verano vuelven a ser áridos. El suelo no tiene el agua, por lo que hay que hacer pozos y cisternas para almacenarla, pues el agua es elemento indispensable para la vida. Es un gran tesoro. Isaías 45:8, Juan 4:13. Por eso se convierte en signo de vida y bienestar. Se podría hacer toda una teología del agua, partiendo de diversos textos de la Biblia. El agua como criatura insigne de Dios, como elemento vivificador o temible, elemento simbólico para significar bendición divina, o si el agua era falta, como el elemento de maldición. Otras veces simbolizará la desgracia que se cierne sobre el hombre, y otras la eficacia purificadora y vivificadora de la acción divina. D. El desierto. Palestina está rodeada por el sur y el este por inmensas arenales, abrazados por el sol. Por eso es tierra árida y sin vegetación. ¿Qué significa el desierto? En la Biblia tiene un doble significado religioso. Tierra estéril, tierra que no ha bendecido Dios, tierra temible y espantosa. Época privilegiada en que Israel nace como un pueblo al calor de la elección divina y en la que Dios, como guía, alcanza la tierra prometida. Época de amores e infidelidades. El desierto se revela así también en el Nuevo Testamento como señal de salvación. El desierto marca la personalidad de sus habitantes. El nómada adquiere el hábito del silencio, de la reflexión, busca más los valores interiores, es orgulloso de su independencia y de su libertad interior. La lucha contra un medio ambiente adverso convierte a las personas en fuertes y tenaces. Esta misma aridez del desierto fue la que permitió la conservación de muchos documentos que estuvieron sepultados por miles de años. Por ejemplo, los documentos del Qumrán, descubiertos en el año 1947, que pertenecían a una secta llamada los esenios, dedicada al estudio de la ley. Costumbres del pueblo judío. El sábado, día de descanso, comienza el viernes a la puesta del sol. No se podía trabajar nada. Ese día de fiesta y de alegría. La familia se reúne a la mesa 3 veces, con invitaciones a la comida principal. Nosotros hemos pasado el día de descanso el domingo, por eso el día de la resurrección del Señor. La fiesta de la luna nueva, con la que comenzaba el año civil. Se tocaba el cuerno del carnero como signo de ruego por la humanidad dirigida a Dios. Equivale a nuestros años nuevos. Duraba 2 días, pero con una preparación de 10 días de penitencia o examen de conciencia.
año sabático. Cada 7 años se celebraba el año sabático. Estaba prohibido trabajar la tierra y toda labor en el campo. Todos los productos de la tierra del año sabático se entregaban a los pobres. Los esclavos eran liberados. El año jubilar. Cada 50 años se perdonaban todas las deudas. Aquí está el origen del año jubilar o año santo que la iglesia celebra actualmente cada 25 años y que también recibe el nombre del año jubilar. La Pascua conmemora el paso del ángel exterminador en Egipto. Se celebra entre el 14 y el 15 del Nisan, o sea, marzo, casi al final del invierno e inicio de la primavera. Se ofrecían las primicias del rebaño. Se sacrificaba un cordero que debía ser perfecto, que era sacrificado por el padre de familia. Con la sangre del cordero se teñían los postes y el dintel de la casa. La carne se comía asada, sin romper ningún hueso, deprisa, sin salir de casa. Si sobraba algo, debía ser quemado. Se comía además por pan ácimo, es decir, sin levadura y aceite ni sal. Se hacía con harina nueva y así se ofrecía a Dios la primera cosecha agrícola. Las primicias. Se llevaba al sacerdote una gavilla de espiga de trigo de la primicia de la recolección. Pentecostés. Se celebraban 50 días después de la Pascua, donde se recordaba la salida del pueblo de Egipto y la delicia de la tierra prometida. Fiesta esencialmente agrícola y se realizaba como acción de gracias a Yahvé por haber terminado la cosecha del trigo. Se ofrecía a Dios ofrendas voluntarias, 2 panes cocidos sin levadura, 7 corderos sin defecto, un toro, 2 carneros, un macho cabrío y 2 corderos más. Duraba solo un día, que era de alegría y descanso absoluto. Expiación, fiesta de Yom Kippur o penitencia. Se guardaba absoluto reposo y ayuno riguroso desde la tarde del 9º día hasta el atardecer del 10º día del 7º mes. Su finalidad era obtener el perdón divino por las faltas cometidas. El sacerdote entraba en el Sanctum Sanctorum y rociaba el arca de la alianza con la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio. Así obtenía el perdón de sus propias faltas y el de los demás. Ese día se soltaba un cordero al desierto para que cargara y se llevara los pecados de la comunidad. Fiesta de los tabernáculos o tiendas. Era la fiesta más importante del pueblo judío para dar gracias por los frutos a fin de año. Se celebraba el 15 al 21 del 7º mes con las ceremonias como la liberación del agua, la procesión en torno al altar de los holocaustos, etc. El pueblo vivía estos 7 días en el campo y era el recuerdo de la vida nómada en el desierto. En la tarde del primer día de la fiesta se encendían en el atrio de las mujeres unas grandes lámparas, las cuales difundían tanta luz que no había en Jerusalén ningún patio que no quedase iluminado por ella. Mientras se iluminaban, los levitas cantaban salmos ininterrumpidos, acompañados de instrumentos musicales. Santuario. Era el recinto sagrado donde se colocaba el arca y un depósito de agua. Se colocaba en el lugar donde se acampaba. Tenía 2 recintos, el santuario y el Sancta Sanctorum, separados por un velo de 4 colores. Este velo colgaba de 4 columnas de madera de acacia y sostenido por anillos de oro. F. Los ministros del culto, los levitas, encargados de guardar el santuario, preparaban los panes de la proporción, recibían los diezmos, cantaban en las festividades, contaban la limosna, instruían y ejercían justicia. No podían entrar al Santo Sanctorum, todo lo realizaban en el atrio. Los sacerdotes debían ser descendientes de la familia de Aarón, sin defectos físicos, mantenían el fuego perpetuo en el altar de los holocaustos, quemaban las entrañas de los animales que se ofrecían en sacrificio.
Penetraban al santuario, pero no al santo santorum. Ofrecían el incienso para las bendiciones, tocaban las trompetas, enseñaban la ley, juzgaban causas oficiales, visitaban enfermos y exhortaban a los soldados, etc. El sumo sacerdote era el juez supremo del culto. Le tocaba vigilar el tesoro del templo y gobernaba en todos los aspectos del ministerio religioso. El descendiente primogénito en línea directa de Aarón era elegido como sumo sacerdote. Ofrecía el cabrito del sacrificio y entraba una vez al año en la fiesta de expiación al Santo Santorum, donde rociaba el velo y el arca con la sangre del animal, quemaba incienso. Consultaba a Yahvé por medio del Urim y Turim, que eran piedras que llevaba en el pectoral. Usaba una tiara, especie de corona con la inscripción de Santidad Yahvé, un efad o roquete, y sobre este un pectoral rectangular con 12 piedras preciosas. Su subsistencia estaba asegurada gracias a los diezmos. Segundo, la Biblia es historia de salvación. Los 73 libros de la Biblia tratan del esfuerzo que Dios ha hecho para salvarnos. Por eso, la Biblia es el libro que contiene la historia de la salvación por parte de Dios. Esta historia de la salvación gira alrededor de un eje: Jesucristo. Todos los libros de la Biblia nos hablan de Jesús con una diferencia. Los 46 libros del Antiguo Testamento hablan de Jesús, que va a venir un cambio. En cambio, los 27 libros del Nuevo Testamento nos hablan de Jesús que ya vino y que va a volver. Con este nombre de historia de salvación, entendemos la entrada de Dios en nuestra historia y en nuestra vida. El Dios que viene para conducir a todo hombre a su fin último, que es el reino de Dios. La enseñanza más importante, el mensaje que el Señor da en cada página, es que Dios interviene con su poder en la historia del hombre, e interviene siguiendo un plan, un proyecto determinado, desde la creación hasta el fin de los tiempos. En esta historia de la salvación hay tres componentes importantes: Dios, el pueblo elegido y la alianza. A. Dios. El Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, revela su nombre, Yahvé. Yo soy el que soy. Es decir, yo soy idéntico, la existencia. Es un Dios que toma partido por el débil y explotado. Es un Dios liberador, Señor de la historia humana. Es el Dios de la naturaleza y de la creación. Fuera de Él no hay ningún otro Dios. Es el Dios que no podemos encasillar, ni manipular, ni fabricar a nuestra medida, ni siquiera hacer su imagen, pues su imagen está en el prójimo. Jesús nos lo ha revelado preferentemente con el nombre de Padre, para mostrarnos así su misericordia. Su Padre lo ha enviado a Él, y juntamente con su Padre nos da el Espíritu Santo Paráclito. En continuidad con el Antiguo Testamento, Dios en Cristo Jesús se identifica con el marginado y el necesitado. B. El pueblo. Dios, que ha creado al hombre como ser sociable, ha querido también ofrecer la salvación no al hombre aislado, sino al hombre llamado a formar una comunidad. Por eso, desde el Antiguo Testamento, Dios se eligió para sí un pueblo, para que fuera de su propiedad. Pueblo consagrado a Él por la alianza, pueblo de Yahvé. El motivo de la elección no radica en los méritos o cualidades de Israel, sino en la misericordia de Dios que lo ama. De ahí que la elección no sea fuente de privilegios, sino de responsabilidades. En el Nuevo Testamento, Jesús constituye el nuevo pueblo de Israel. Será un pueblo universal, sin barreras de ninguna especie, tal como lo habían anunciado los profetas. Este nuevo pueblo es la iglesia abierta a todos los hombres. C. Alianza. Es el pacto que hace Dios con su pueblo, donde le promete su protección, su cercanía
se escogió hombres para hacer una alianza con Abraham, con David, con Leví, pero principalmente la hizo con su pueblo. No obstante las infidelidades de Dios le prometió una nueva y definitiva alianza que se llevaría a cabo a través del siervo de Yahvé. Esa nueva alianza fue sellada en la sangre de Jesús, poniendo así fin a la transgresión de la antigua. Es la alianza nueva de la que los escritos del Nuevo Testamento dan fe que ha sido cumplida. 3 etapas de la historia de la salvación. A. Un pueblo que se prepara. Dios desde el principio quiso la salvación de todos los hombres. Desgraciadamente el hombre desde sus orígenes rechazó esa amistad divina, separándose así de Dios, enemistándose con sus semejantes y trastornando su relación con la misma naturaleza. A pesar de esto, Dios nunca abandonó la humanidad caída por el pecado. Deseando la reagrupación de los hombres divididos por el pecado, Dios quiso formar un pueblo y para eso eligió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los portadores de las promesas que se harán realidad en el futuro. Promesas de la descendencia, de la tierra y de la bendición de todos los pueblos. B. Un pueblo que se libera y se forma. Los descendientes de los patriarcas se establecieron en Egipto. Allí sufrieron la opresión y la esclavitud. Clamaron a Dios y Él los liberó sacándolos de la esclavitud. Moisés fue el guía elegido por Yahvé su Dios para llevar a cabo esta empresa. Salieron de la tierra y marcharon por el desierto, que se rebelaron contra Dios, porque durante esa trayectoria Dios los fue probando. Dios les perdonó y les mostró su cuidado providente, dándoles pan y agua. En el desierto Dios hizo un pacto con ellos y así quedó constituido y formado el pueblo de Dios. Un pueblo que vive bajo la alianza. Al conquistar la tierra de Canaán, bajo el mando de Josué, se establecieron allí. Hubo momentos de gran fidelidad a Dios, pero otra vez volvieron a apartarse de Dios. Dios les mandó los profetas que les anunciaban de nuevo la alianza y les pronunciaban sus extravíos. ¿Cuáles fueron los pecados de ese pueblo? La idolatría, utilización del culto para sobornar a Dios, explotación de los débiles, rebeldía, etc. Por eso, Dios rechazó a su pueblo con la destrucción de los reinos de Israel y de Judá. El exilio fue la consecuencia de la ruptura de la alianza. D. Un pueblo bajo la esperanza de una nueva alianza. El castigo y el exilio no es la última palabra del Señor, sino que de nuevo les mostrará su misericordia, devolviéndoles a la tierra que habían perdido y dándole la esperanza de una nueva alianza que no fallaría como la anterior. El pueblo del exilio reconoce su error y se convierte al Señor. Al regresar a la tierra, comienza ese pueblo a vivir la época de los humildes comienzos, sin grandes seguridades humanas. Solo con la seguridad de la promesa divina van preparándose en el anhelo y la esperanza de la plenitud de los tiempos, la venida del Mesías y la instauración del reino universal y definitivo de Dios. Un pueblo bajo la nueva alianza. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. En Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. En Él llega a su plenitud toda la historia de la salvación, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, con sus signos y milagros, y sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, instaura y hace presente el reino de Dios. Nos revela la misericordia de Dios, que es nuestro Padre. Manifiesta y realiza la reagrupación de los hombres dispersos y divididos por el pecado. Agrupa en torno a sus discípulos y gente que los sigue, formando con ellos una comunidad, el nuevo pueblo de Dios, abierto a judíos y gentiles. Ese pueblo es la iglesia. Con su sangre sella la nueva y definitiva alianza.
Sus discípulos son peregrinos en este mundo, colaboran en la construcción del reino de Dios y anhelan el retorno glorioso del Señor Jesús. Cuarto, visión panorámica de la historia de la salvación. Dios crea al hombre para compartir con él su vida divina. El hombre, por instigación de Satanás, falla a Dios por soberbia y desobediencia. Dios hace una promesa de salvación. Llama a Abraham para restaurar la alianza rota. Año 1900 a.C. Escoge a Moisés para liberar al pueblo esclavizado y celebrar la Pascua. Con Josué, Dios renueva la alianza. Periodo de los jueces para liberar y salvar a su pueblo y darles Canaán. Año 1200 a.C. Periodo de los reyes, sobre todo con David, que anuncia la venida del Mesías. Año 1000 a.C. Periodo de los profetas que predican la palabra de Dios, anuncio y denuncio, llaman a la conversión, purifican el culto, luchan por la justicia, anuncian al Mesías, preparando el camino para la palabra hecha carne hacia la nueva alianza. Año 1000 a.C. Silma, reino del sur en Jerusalén y reino del norte en Samaria. La infidelidad y la idolatría son camino hacia el fracaso. Bajo la dominación asiria, Elías y Eliseo son campeones de la fe. 930 a.C. Destierro, tiempo de prueba, lejos de la tierra, sin templos, sin cultos, sin rey, bajo la dominación babilónica. Israel se purifica y se convierte. Madura la conciencia del pueblo de Dios, responsabilidad individual. Se va formando el Israel cualitativo. Años 587-538 a.C. Queda el resto fiel, los pobres de Yahvé. Viene una ardua tarea de construcción material, Nehemías, y espiritual, Esdras, hasta el reencuentro con la alianza, Esdras 8 y 9. Retorno del exilio. Dominio persa con Ciro hacia un nuevo reino, año 532 a.C. Los sabios de Israel, Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar, Eclesiástico, Sabiduría y Salmos, guías espirituales de Israel que dan testimonio de Dios, son los precursores del Evangelio y vivifican los valores humanos. Rebelión macabea en defensa de la fe verdadera contra la idolatría pagana. Dominio griego y romano, 333 a.C. y 63 a.C. El precursor Juan Bautista, última voz profética. Convertidos porque ha llegado el reino de los cielos. La venida de Jesucristo, el Emanuel, nueva alianza con su pasión, muerte y resurrección. El Pentecostés, nuevo pueblo, la iglesia, formada por pastores y fieles. Su misión es evangelizar con el testimonio y con la palabra para actualizar la Pascua. Pueblo que tiene como promesa, compromiso, la caridad y la justicia. Pueblo que peregrina hacia la patria celestial. En conclusión, todo el Antiguo Testamento es una espera siempre más creciente de la venida de Cristo. Todo es una atención hacia Él. Quien termina de leerlo queda con el ánimo suspenso en espera de la realización de todo el misterio de la salvación ofrecida por Dios. El Nuevo Testamento con Cristo Jesús dará respuesta ofrecida por Dios. El Nuevo Testamento con Cristo Jesús dará respuesta a esa espera de salvación. Jesús es el Cordero cuya sangre salva al pueblo de la esclavitud. Es el alimento misterioso que en el desierto alimenta a los hebreos. En el alimento misterioso que es el rey Mesías prefigurado en David. Es el siervo de Yahvé del que habla Isaías. Es una palabra. Jesús realiza lo que en el Antiguo Testamento es presentado como una figura. La síntesis más sublime de este plan divino que hace el hombre una imagen perfecta en su Hijo y de la humanidad un pueblo santo, la encontramos en San Pablo.
Podemos resumir entonces textos así: la preparación del plan de salvación en la mente de Dios desde la eternidad en Cristo, la preparación de la plenitud de los tiempos, todo en el Antiguo Testamento, la realización de la salvación en su plenitud con Cristo Jesús, evangelios, el desarrollo de la salvación en tiempos por medio de la iglesia como nuevo pueblo de Dios en marcha hacia el reino, Hechos y Apocalipsis, el término al final de los tiempos cuando la historia acabe y se restaure plenamente el reino de Dios. Oración. Señor, que sepa descubrir detrás del Antiguo Testamento tu amor misericordioso y providente, que detrás de cada página del Antiguo Testamento vaya descubriendo la imagen de tu Hijo Jesucristo, Mesías prometido y anunciado por los profetas, y esto me lleve y me llene de esperanza y de alegría. Amén.